Hola y bienvenidos a su canal de código, nodos y VFX y además bienvenidos a Achieved with CryEngine. Y en esta clase vamos a aprender ahora cómo podemos reflejar atributos o variables que tenemos desde el código fuente, pero ahora aquí al editor, para que el diseñador pueda trabajar él de forma tranquila sin molestar a nadie. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase, así que sin más tiempo que perder, comenzamos. Muy bien, ya habiendo aprendido cómo podemos reflejar componentes desde el código fuente hacia el editor, en esta clase ahora vamos a ver cómo podemos reflejar atributos para esos componentes. Pues bien, si bien es cierto, este componente podría llegar a implementarlo muchas entidades dentro de nuestros juegos, pero no todas las entidades de pronto van a tener el mismo comportamiento o van a moverse igual. Por ejemplo, si este fuese un componente de rotación, no todas las entidades van a rotar a la misma velocidad, por poner un ejemplo. Entonces yo necesito dar las facilidades para que el diseñador, en este caso es el diseñador que está diseñando nuestro juego dentro del sandbox, es el que más va a usar el sandbox, él va a definir o él va a decidir qué entidad va a rotar más rápido que otra entidad. Entonces yo necesito poder darle una facilidad. Entonces para poder darle esa facilidad yo necesito reflejar ahora atributos. Y bien, para poder hacer esto vamos a declarar en este caso algún atributo de esta clase que es el que vamos a reflejar en este caso. Para poder reflejar en este caso atributos, estos atributos o miembros de clases tienen que ser tipos reflejados, como por ejemplo lo hicimos con nuestro componente. Todos los tipos básicos que tenemos en C++, como por ejemplo los flotantes, los enteros, los booleanos, ¿no? Los cool, los char, los short, los double, etcétera, todos los tipos primitivos que se heredan desde C, todos esos tipos por defecto son reflejables. Pero bien, un tipo que se podría considerar primitivo o tipo básico de C++, que es el std_string, a pesar que esa es una clase, por defecto él no es un tipo reflejable. Para poder hacerlo un tipo reflejable nosotros tendríamos que hacerlo pasar por un proceso similar al que hicimos aquí. Pero bien, eso es algo que ya vamos a ver a mayor detalle cuando vayamos avanzando en el curso o en diferentes juegos que vayamos haciendo. Nos va a topar o nos va a tocar en este caso poder hacer algo así, dependiendo del juego en sí. Entonces ahorita, para no complicar el proyecto, vamos a usar un tipo básico para poder reflejarlo. Y bien, como esto es un controlador, de pronto aquí lo que vamos a controlar en pocas palabras es la velocidad de nuestro personaje. Entonces vamos a declarar un flotante que lo vamos a llamar en este caso Movement Speed, que va a controlar la velocidad de movimiento de nuestro personaje, y no es con doble D sino con doble E. Ahí. Perfecto, entonces este tipo nosotros vamos a reflejar, este atributo vamos a reflejarlo en sí. Bien, para poder reflejar este atributo, ahora nosotros tenemos que decirle al reflectType que por favor lo refleje. Y bien, para poder hacer eso nosotros debemos de entrar en este caso en Description y vamos a llamar a su método addMember, el cual tiene algunos parámetros, y el primer parámetro que en este caso nos pide es la dirección de memoria donde se va a encontrar dicha variable, en este caso que la llamamos Movement Speed. Perfecto. El siguiente parámetro de esta función es un identificador. Nosotros podemos darle un identificador a este atributo que se va a exportar. Pues bien, nosotros podemos pasarle un número, 12, el número que nosotros queramos, pero esto es un poco... puede causarnos muchos problemas en un futuro porque podamos pasar identificadores clonados, por así decir, en diferentes componentes. Entonces no es muy eficiente. Una de las cosas que se recomienda es realizar una conversión, en este caso de un char a una conversión a entera. Como los char en este caso son tipos integrales, se puede realizar una conversión de forma segura. Entonces nosotros podemos ubicar aquí, por ejemplo, CP, por ejemplo, PC, por ejemplo, de Player Controller, y simplemente por haber puesto esto de aquí, esto ya nos va a generar un número. Como ven, nos generó un 28771. Pero nosotros podemos todavía ubicar más letras para tener un número todavía mucho más grande y sea mucho más complicado que tengamos un número repetido. Entonces MS, por ejemplo.
Player Controller Movement Speed, y esto nos va a hacer una conversión de un número todavía mucho más grande que todavía entra en ese Win32. Pero por ejemplo, si nosotros pusiéramos una letra de más, en este caso nos va a lanzar un error, ya que el valor que nos va a generar aquí es muy grande y eso desbordaría en este caso ese Win32. Así que más o menos tendríamos que poner una combinación de letras y números posiblemente también. En este caso hasta 4 caracteres. Pasado del cuarto carácter va a generar un número muy grande que posiblemente lo que va a suceder es que va a desbordar ese Win32 y no va a entrar ahí. Perfecto, entonces eso es por el lado del IDE. Ahora necesitamos darle un nombre. Por ejemplo, no sé, movement speed, por ejemplo. Pero al momento que nosotros declaremos un nombre necesitamos tener bastante cuidado. No podemos, por ejemplo, ubicar este movement speed. Si bien es cierto, lo que estoy recibiendo aquí es un const char, o me dice, ¿sabes qué? Pon un const char. Si bien es cierto, esto no es un const char, por decir así, incorrecto, o un const char que va a causar problemas, pero ya a nivel del editor dentro de CryEngine esto sí nos va a causar inconvenientes. Posiblemente esto nos va a compilar, o mejor dicho, nos va a compilar tranquilamente. E incluso el componente lo vamos a poder ubicar dentro de una entidad. Pero al momento que nosotros, por ejemplo, guardemos esa escena y queramos regresar al día siguiente para continuar trabajando, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que la escena explotó. Que no hay nada en la escena, todas las entidades se borraron, todo comenzó a funcionar de la nada mal. Y eso se debe por el nombre que le estamos asignando aquí. Entonces aquí necesitamos tener mucho cuidado con el nombre que le asignemos. Nosotros podemos darle cualquier nombre que queramos, pero debemos asegurarnos que no tengamos ningún espacio en el nombre que se le va a dar a este atributo. Entonces ojo con eso. Y lo digo por experiencia porque a mí me pasó muchas veces eso, que no di con la solución hasta después de mucho tiempo, que ya me dio por preguntar en el foro. Entonces la gente buena onda me ayudó. Y entre prueba y error alguien me dijo, mira, sabes que no, es que sabes cuál es el problema que estás teniendo, es que estás dando espacio en el nombre que vas a dar al objeto que se va a reflejar, a la variable que se va a reflejar, al miembro que se va a reflejar. Entonces no hay que dejar espacio para evitar ese inconveniente. Perfecto, el siguiente dato en este caso es un label. Quiero que tenga un label, o sea, lo que se va a mostrar en este caso como atributo dentro del componente. Aquí si no hay ningún problema podemos dejar espacio tranquilamente. Movement speed, qué manía ahí. Si queremos darle una descripción, en este caso control how strong is the movement of the player. Podemos darle en este caso todo lo que yo le di aquí, o podemos pasarle null pointer porque como es un const char asterisco, en este caso un string en string DC, entonces no hay problema, podemos pasarle null pointer. Y el último parámetro es un valor por defecto que nosotros queramos darle. Pues bien, no lo sé, démosle por defecto 20.5 F. Perfecto, entonces esto ya lo podemos cerrar. Y perfecto, ya con esto estamos reflejando nuestro atributo. Pero en este caso voy a dar espacios, en este caso para tener una mejor legibilidad de lo que estamos escribiendo aquí. Más que nada también para que se vea un poco más organizado y no tener que movernos hasta bien a la derecha para terminar de ver toda la implementación de esta función. Perfecto, 20.5 dejémoslo así, y este valor también vamos a tener que asignarlo aquí para que los dos siempre tengan el mismo valor. Perfecto, con esto ya tenemos reflejado un tipo. Ahora algo que quisiera hacer, y esto es más que nada, y esto ya es para cerrar en este caso esta parte del video, voy a definir una variable, en este caso que también va a ser protegida. Pero vamos a definir en este caso un static con expr flow y pongámosle default movement speed y vamos a asignarle en este caso los mismos 20.5. Este va a ser un dato que no voy a reflejar, como es un valor que yo sé que siempre
Es un valor que normalmente no voy a modificar en el editor y probablemente en el código fuente tampoco voy a modificar, entonces me conviene que sea constante. Como yo sé que es un valor que no se va a mover así nomás, entonces lo declaro como constante. En este caso lo declaro como constante en tiempo de compilación para ganar un poco de rendimiento. Entonces en este caso este mismo valor lo voy a usar aquí y este mismo valor lo voy a usar en este caso acá. ¿Por qué hago esto de aquí? Pues bien, por si acaso yo decida antes de lanzar la compilación y toda la cosa de que el valor por defecto de pronto es muy pequeño, necesito un valor por defecto más grande, entonces para tener que evitarme cambiar tanto aquí como aquí para que los dos tengan el mismo valor, simplemente lo hago en un solo lado. Entonces por eso hago este static con expert. Aparte, la variable tiene que ser estática para poder ser usada en este caso también en métodos que sean estáticos, como por ejemplo el reflect type. Entonces, por eso también es otro motivo que lo hago static con expert. Y bueno, aparte que estamos en C++ 17, podemos usar static inline, a pesar que de forma implícita esta variable que tenemos aquí o esta constante en tiempos de compilación de forma implícita ya es inline. Y perfecto, esto debería ser todo. Entonces ya con esto podemos proceder a compilar y esperamos hasta que el proceso de compilación termine y estemos también dentro del sandbox. Muy bien, de regreso aquí al sandbox y ya también con nuestra entidad víctima. Pues bien, vamos a ver si el proceso que hicimos nos permitió reflejar ese atributo. Pues bien, recordemos que bueno, por defecto no tiene en este caso el componente que creamos, que es el C Player Controller. Entonces vamos a seleccionar en este caso el C Player Controller y perfecto, tenemos un atributo que ya nosotros podemos modificar desde aquí, desde el sandbox. Entonces si el diseñador quiere que esta entidad por algún motivo quiere que se mueva más rápido, pues entonces él ya cambiará ese valor en base a la entidad. Este tiene 50 y por ejemplo a este también le voy a añadir el mismo componente. Y él dice, no, sabes que este se mueve más lento. Entonces ya tiene diferentes valores que puede asignar dependiendo de la entidad a la cual vaya a usar ese componente o la entidad que vaya a usar ese componente. Y en sí, gente, esto sería todo. Si les gustó, ya saben, pueden ayudarme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar los videos de CryEngine con C# y también con C++, la nueva versión de esta serie. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en sus comentarios, en los comentarios mejor dicho. También no olviden dejar el punto y coma al final y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.